Vamos a desarrollar hoy lo que es intestino, básicamente, delgado y grueso, con algunas características que muy especiales en ellas, y terminaremos viendo de manera ligera lo que son los órganos que acompañan el proceso del intestino. Fundamentalmente hígado, algunas estructuras que también son importantes que revisen, vesícula biliar y páncreas, que ya lo hemos visto en la unidad número. Muy bien, cuando nosotros hacíamos referencia al tubo digestivo, mencionábamos nosotros que eran aproximadamente 9 metros en los cuales vamos a tener nosotros diferentes capas y diferentes epitelios que van a cumplir funciones diversas. Una de las principales funciones del tubo digestivo es la absorción. Y para ello, lógicamente, se han desarrollado algunas estructuras fundamentales con la intención de ampliar la superficie de absorción de nuestro intestino. El intestino delgado, conformado por 3 segmentos, duodeno y el monoíleo, en ese orden, desde la parte proximal a la distal, corresponden a 7,5 metros, simplemente. Entonces, imagínense ustedes, si tenemos solamente 7,5 metros lineales de lo que es un área de absorción, es bastante corto para lo que representa la función que debe cumplir nuestro sistema digestivo. Por ello les mencionaba de que se han desarrollado algunas estructuras muy importantes. Así tenemos dentro de ellas 3 fundamentales: la formación de vellosidades, de microvellosidades y también de una válvula llamada la válvula de Kerber. ¿Cuál es la idea fundamental de estas estructuras? Vamos a imaginarnos que nuestra superficie de absorción es esta mesa. ¿Sí? Esta mesa que tienen adelante es la única superficie con la cual ustedes van a absorber. No disponen de nada más, solamente estas dimensiones. Si yo quisiese aumentar mi superficie de absorción, puedo idear de alguna manera en la cual yo pueda generar una mayor superficie, una mayor área. Supongamos que yo lo voy a cubrir con esta superficie de la tela. Me compro todo un fardo de tela, ¿correcto? Y la comienzo a estirar linealmente, desde allá hasta acá. Me va a sobrar fardo un montón, y solamente voy a cubrir la superficie de esta área, de esta mesa. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, comienzo a jalar un poco más de tela para poder cubrir en esta misma distancia, haciendo estas ondas de la tela? ¿Sí? Hago esto. Sigo jalando y voy cubriendo de esta manera. Entonces no voy a tener solamente, digamos, 2,5 metros o 3 metros de tela, sino voy a tener metros de tela que yo he podido arrugar o formar estas elevaciones en esta misma superficie. Ahora quiero más. A estas elevaciones voy a hacerle micro elevaciones a la vez. Y me voy así, a cada una de ellas, ¿no? Así, a cada una de ellas. Entonces voy a tener que jalar más tela, ¿o no? Y en un mismo espacio, utilizo más tela. Ahora, vamos a hacer que este bloque sea maleable. Y lo que voy a hacer es que esto que es rígido, nuevamente, forme nuevas ondas. Sobre esas ondas hay ondas, y sobre esas ondas hay ondas mucho más pequeñas. Lo que hice fue ampliar la superficie en esta pequeña área. Eso es lo que sucede en nuestro sistema digestivo, a través de las velocidades, microvelocidades y válvulas de Kerber, como veremos ahora. Bueno, como mencionado, el intestino delgado tiene más o menos 7,5 metros de longitud, dividido en duodeno, yeyunoíleo, cada uno de ellos con los mismos componentes en sus paredes: mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. Pero le vamos a prestar atención a lo que es el componente de la mucosa, porque ahí es donde se van a desarrollar la mayor cantidad de cambios. Mucosa y submucosa principalmente. Estas son las 3 estructuras o modificaciones de la superficie de nuestro sistema digestivo. Las vellosidades son esas salientes que les mencionaba, o esas arrugas que tienen en forma de dedos. Ustedes han visto los dedos del guante, es como si pusieran los dedos del guante ahí, ¿sí? Esto, dedos de guante. Por eso se le dice que tiene forma digitaliforme, forma de dedo. En el centro, ¿qué se van a encontrar? Hay tejido conectivo, lámina propia. Van a ver entonces asas capilares, vasos linfáticos, etc. Las vellosidades van a haber en mayor número a nivel del duodeno, en menor cantidad en el yeyuno y en menor cantidad en el hilo. Conforme nos vamos alejando, la función también va cambiando y por consiguiente las estructuras deben cambiar. ¿Qué otra cosa vamos a ver?
que las vellosidades son más altas en el duodeno, medianas en el yeyuno, un poco más pequeñas en el hígado. Entonces ahí también podemos visualizar características que nos permiten diferenciar entre unas y otras. ¿Cuál es lo milagroso de estas vellosidades? Que la superficie la van a ampliar hasta 10 veces. ¿Sí? Ahí con solamente hacer las vellosidades he ampliado la superficie 10 veces. Si tenía 7 metros lineales, ahora tengo 70 metros lineales. ¡Qué maravilloso! Pero ahora sigamos, formemos las microvellosidades. Estas microvellosidades se van a formar en la superficie apical de las células que conforman la mucosa intestinal, que es, dicho sea de paso, cilíndrico simple. Es un epitelio cilíndrico simple, que en el borde apical, les menciono, tiene estas modificaciones llamadas microvellosidades, o borde de cepillo también, como ustedes quieran decirlo, cualquiera de esos dos nombres. ¿Qué particularidad tiene? Que van a incrementar la superficie 20 veces más. Es decir, si yo tenía 7 metros lineales con la velocidad de 70, con las microvellosidades, 70 por 20, 1400 metros cuadrados. ¿Correcto? Ahora, vámonos a la tercera estructura. Los pliegues circulares, o llamadas también válvulas de Kerpen. Son pliegues en los cuales van a participar solamente la mucosa y la submucosa. No participan ni la muscular propia ni la serosa, solamente mucosa y submucosa. Y son formas de elevaciones, desde el duodeno hasta la mitad proximal del hígado, pero teniendo en consideración que el yeyuno es la sección que tiene mayor cantidad de estas válvulas. Ahora, incrementa la superficie entre 2 y 3 veces. O sea, que si yo multiplico 10 por 20 por 2, 10 por 20 por 3, vamos a tener más o menos la superficie aumentado entre 400 y 600 veces el tamaño original. Grandiosa la forma en la cual se organiza nuestro sistema digestivo para cumplir una de sus funciones más principales. Y esto es lo que tenemos, miren, estas elevaciones a manera de dedos de guante, digitaliformes, son las vellosidades. Al centro su lámina propia, ¿correcto? Y estas son las células cilíndricas, un epitelio simple con microvellosidades. Aquí no se aprecian las microvellosidades, pero existen. Esas van a ampliar mucho más la superficie de absorción. Ahora, como veremos más adelante, estas estructuras llamadas vellosidades están hacia el exterior, son como proyecciones hacia la luz. Hacia abajo, hacia lo que es la lámina propia, tenemos otra parte de la estructura, llamadas criptas de Liberty. Aquí es donde se encuentra la mayor parte de los elementos granulares, pero eso lo veremos posteriormente. Lámina propia, musculares mucosae, todo esto. Ahí abajo ya está el miren, a manera de dedos, ¿no? ¿Sí? A manera de dedos. Esto es una vellosidad. Al centro, lámina propia, vasos linfáticos, capilares, tejido conectivo, algunas células inflamatorias, el epitelio simple cilíndrico con la modificación del borde apical llamada borde en cepillo o microvellosidad. Y esto es lo que tenemos, vellosidad, microvellosidad. Todavía no llegamos a las válvulas de Kerpen. Hasta ahí se refiere solamente dos estructuras. Nuevamente, y esto es para que nosotros entremos también al detalle. Habíamos visto nosotros la vez pasada de que el estómago, esa cámara gástrica en la cual hay una gran acidez, si son extremos, es el lugar donde la mayor acidez existe en nuestro organismo, va a hacer que los alimentos pasen de esta cámara gástrica del estómago hacia el duodeno. El estómago está preparado para poder protegerse contra esta acidez. El esófago ya vimos que no, ¿verdad? Por eso es que sufre la transformación, lo que ya hemos visto como esófago de Barrett, a través de la metaplasia intestinal. Muy bien, el duodeno sí está preparado para recibir esta acidez. ¿Y por qué? Porque tiene justamente dentro del epitelio células caliciformes y, como veremos después, a nivel de lo que es la submucosa, gran cantidad de glándulas, las glándulas de Grubner. Estas son las que van a emitir una sustancia que va a neutralizar la acidez del quimo que viene del estómago.
miren ustedes, a manera de dedos de guante, ¿sí? Son las vellosidades, proyecciones hacia la parte de la luz. Aquí tenemos las células caliciformes, que no están juntitas, están distribuidas a lo largo del epitelio. Hacia abajo, hacia el fondo, tenemos las criptas de Liverpool. ¿Cuál es más o menos la referencia que hay entre las criptas de Liverpool y las vellosidades? De 5 a 1, de 6 a 1. Como vemos acá, las vellosidades son mucho más grandes, más largas que las criptas, ¿correcto? Pero esto va a ir cambiando. Conforme nos alejemos del duodeno, las vellosidades van a ser también cada vez más pequeñas. Hacia abajo, la mucosae, todo esto es lámina propia, todo esto es lámina propia con gran cantidad de células inflamatorias, linfocitos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es mucosa gástrica, está expuesta a gérmenes por doquier, por lo tanto tienen que haber células que estén dispuestas a combatir todo lo que hay. Ahí la flecha está señalando las glándulas caliciformes, ¿no? Que son glándulas unicelulares. Vámonos a la tercera estructura, lo que les estaba mencionando. Miren, aquí tenemos la muscular propia o externa, abajo sería la serosa. No participan en nada, solamente la submucosa y la mucosa, para la formación de estas estructuras llamadas pliegues circulares o válvulas de Kerpen. Lo que yo les mencionaba, si este tablero yo lo pudiese elevar, este tablero lo pudiese elevar, y aquí yo lo forro de la misma tela, las vellosidades, y esas vellosidades de microvellosidades. Por lo tanto, esta estructura es la que nos va a permitir aumentar la superficie de la fosa gástrica en la manera que vimos detallada. Nuevamente tenemos una estructura, pliegues circulares o válvulas de Kerpen, está de acá, y aquí vemos nosotros las estructuras, vellosidades, ¿no? Las vellosidades, las criptas de Liverpool, las células caliciformes, como se pueden apreciar acá, y se supone que aquí deben estar las microvellosidades. Ahora, este epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades o con borde en cepillo, está compuesto por básicamente dos tipos de células. Aquellas que van a absorber, son las células absortivas, células intestinales también, y las células caliciformes, ¿correcto? Son células intestinales, células de absorción. Entonces, ahí podemos apreciar la válvula de Kerpen, es toda esta estructura en la válvula de Kerpen, conformada por la mucosa y la mucosa. La mucosa que aporta con las vellosidades, las criptas de Liverpool y las microvellosidades. Realmente las formaciones digitaliformes o digitiformes, cualquiera de las dos formas es correcto. Al centro lo que es la lámina propia, la parte lateral también se le conoce, la riqueza de vasos quilíferos, ¿no? También tenemos arteriolas, capilares y todo lo demás. Células caliciformes, aquí ya se nota un poquito lo que es el borde en cepillo, chapa estriada, correcto, y el resto de células que la conforman. Aquí está lo que les estaba mencionando. Estas células cilíndricas simples, el epitelio cilíndrico simple es básicamente conocido como células absortivas o también células intestinales o simplemente enterocitos. Y a ellos van añadidos lo que son las células caliciformes, ¿correcto? Muy bien. Después la lámina propia. La misma estructura, tenemos al centro la lámina propia con los capilares, las células caliciformes también llamadas Blood cell, cualquiera de los dos nombres es correcto, y aquí tenemos, miren, como si fuese una sobrelínea agregada, ¿no? La chapa estriada o células con borde en cepillo, lo que corresponde a las microvellosidades. Como toda mucosa, está asociada a gran cantidad de tejido linfóide, en este caso, nódulos linfáticos. No es que las células linfóides estén esparcidas por toda la mucosa o mucosa, no, está concentrada en nódulos linfáticos, que van a reaccionar, como todo nódulo linfático reacciona ante la lesión, agentes nocivos o noxas que vienen del exterior o incluso del interior. Y estas células se van a activar y se van a desplazar tanto hacia la mucosa como también quedándose en la submucosa e incluso llegando a la muscular hasta la serosa, como es el caso de, por ejemplo, las apendicitis agudas
fracturas, de perforaciones y todo. Están organizadas en grupos, llamadas también placas, las famosas placas de P. Así están organizadas, mucosa encima, muscular abajo y también la serosa. Y aquí está más o menos la referencia que se tiene de lo que son las vellosidades en relación a las criptas. Vellosidades es hacia el exterior, lo que se proyecta hacia la luz, y las criptas lo que se mete en la lámina propia. Correcto, más o menos 6 o 5 a 1, como se dice acá, o hasta 3 a 1, dependiendo si ya estamos a nivel de yeyuno e ilio, pero generalmente el duodeno es 5 o 6 a 1. Entonces vamos a tener aquí en la vellosidad la mayor cantidad de enterocitos, porque es la zona de absorción, y también vamos a tener las células caliciformes, mientras que en la cripta vamos a tener una mayor cantidad de células en cuanto a diferenciación. ¿Van a haber células caliciformes? Sí. ¿Van a haber enteroendocrinas? También. ¿Células regenerativas? Por supuesto. Y las que más llaman la atención son las que se encuentran en la parte del fondo, en la base de la cripta de Lieberkühn. Son las células de Panet. Estas células de Panet son muy especiales. ¿Por qué? Porque van a contener elementos que van a ser antibacterianos. Producen sustancias con un efecto antibacteriano para poder combatir a los gérmenes que ingresan a los intestinos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, la alfa, la rifamicina, la leucocima, ¿no? Todos estos elementos. Aquí hay un poco de descripción, les puse aquí la descripción que había como referencia, para que más o menos de una manera interpretativa pueden hacer lectura de estas láminas. Aquí se pueden ver las vellosidades, que son las prolongaciones digitaliformes, hacia abajo las famosas criptas de Lieberkühn. Y pueden ustedes ver más o menos la referencia entre los tamaños de cada uno. Lo que nos indica más o menos en qué región de segmento de la estamos. Aquí podemos visualizar lo que está envuelto con el punteado fosforescente, son las famosas vellosidades, y hacia abajo las criptas, que pueden verse de manera longitudinal o pueden verse también en un corte transversal, dependiendo la incidencia de corte. Ahí están en el fondo de las criptas las células de Panet, son células con un citoplasma granular bastante denso, de color rojizo, por debajo lo que es la trápula mucosa y los citoplasmas. Ahí podemos ver de manera más detallada cómo es en el fondo de la cripta de Lieberkühn se ubican las células de Panet, las células regenerativas y también algunas células caliciformes. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Por debajo de la mucosa, gran cantidad de glándulas, ¿sí? De aspecto mucinoso. ¿Qué función tiene? Neutralizar la acidez. ¿En dónde estamos? En el duodeno. Correcto. Por eso la gran cantidad de glándulas de Brunner a nivel de la submucosa, porque está especializado en hacer frente a la acidez correspondiente. Se supone que estamos en el duodeno. El duodeno es esa forma de C o herradura que saliendo de lo que es el píloro del estómago, ¿no? Conforma esta C, nuevamente retorna sobre sí misma y para generar lo que es el yeyuno y finalmente el hilo. En esta C es donde se va a engarzar la cabeza del páncreas, que es la única porción peritoneal. El resto del cuerpo está ubicado retroperitonealmente. Y esa cabeza, al decir, está engarzada en lo que es el duodeno, es lo que me permite, al hacer un corte histológico de esta región, poder ubicar también parénquima pancreático al lado del duodeno. Esto es el páncreas. Básicamente se aprecian aquí los acinos pancreáticos, es decir, el páncreas, que suprime el 99% de lo que necesita el páncreas. Duodeno nuevamente, aquí tenemos la mucosa, la submucosa representada por las glándulas de Brunner, aquí tenemos la parte muscular y más abajo lo que es la serosa. Nuevamente hacia arriba mucosa, hacia abajo tenemos la submucosa con los componentes glandulares de Brunner, que miren ustedes, estas glándulas son a veces tan distribuidas, tan ampliamente distribuidas, que incluso llegan algunas glándulas hacia la parte mucosa. Esto no es raro ver, ¿no? Hay gran cantidad de glándulas de Brunner y muchas de ellas pueden incluso incursionar a nivel de la mucosa. Secretan un líquido alcalino mucoso por estimulación parasimpática que tiene por función neutralizar la acidez que proviene del estómago. Produce neurogastrona, que es una sustancia que tiene
humano, que también tiene que ver con la supresión de la clorhídrica, que es fundamental a nivel del estómago. Y las glándulas se pueden distribuir también hacia la mucosa. Miren ustedes, hacia acá en la parte izquierda superior vemos nosotros la parte de lo que es la glándula de Lieberkühn, la base básicamente donde están las células de Panet con un citoplasma rojo granular, por debajo la muscular mucosae, todo esto es la submucosa y abajo viene la muscular propia. Si nos encontramos a nivel de la submucosa algunas estructuras neuronales como cuerpos neuronales, vamos a nosotros tener ahí la famosa el plexo de Meissner submucosa, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Ahí está el plexo submucosa de Meissner. Luego seguimos bajando, tenemos nosotros la parte muscular externa o muscular propia, que está formada por dos capas de células, circular interno y longitudinal externo. No confundir con la parte que hemos visto anteriormente, la parte de duro, en la cual es longitudinal interna y circular externo, ¿ya? Y lógicamente, como existe capa muscular, entre ellas, entre estas dos capas, también vamos a encontrar algunas estructuras como cuerpos neuronales, que básicamente va a ser conocido como plexo de Auerbach o mientérico también, ¿verdad? Y es lo que tenemos acá, circular interna, longitudinal externa y entre ellas el plexo de Auerbach, ¿correcto? Son músculos lisos, no se olviden. Por debajo y hacia afuera tenemos nosotros la serosa, que es básicamente compuesta por un epitelio simple plano llamado mesenterio, que contiene tejido conectivo, tejido adiposo, a través de los cuales vamos a encontrar vasos capilares, vamos a encontrar vasos linfáticos y también podemos encontrar filetes nerviosos. Ese es el plexo epitelial de Auerbach, ahí están los cuerpos neuronales y esto es el mesenterio, ¿sí? Llamado mesotelio. El mesotelio es la capa de epitelio simple que recubre a toda esta estructura, tejido conectivo, tejido adiposo, vasos sanguíneos capilares, filetes nerviosos. ¿En dónde estamos? ¿Dónde? ¿Por qué? Por las células, no, las glándulas de May. No. Sí, las glándulas de May. No, las dos son de se me fue el nombre. glándulas de Brunner. La idea está, si yo veo glándulas, obviamente estoy a nivel de duodeno, ¿correcto? Esa es la idea. Tienen que aprenderse el nombre de la glándula, nada más. Pero ya la idea está puesta, ¿correcto? Mucosa, ¿sí? Y miren ustedes, las vellosidades son bastante largas y grandes en comparación a las criptas. De 6 a 1, de 5 a 1. ¿En dónde estoy? Duodeno. ¿Cómo lo certifico? Por la presencia de las glándulas, ¿correcto? Y así también la vimos hacia arriba la mucosa con la vellosidad y hacia abajo la submucosa con la glándula de Brunner. ¿En dónde estamos? Entre duodeno y yeyuno, ¿verdad? ¿Sí? Terminando porque ya no hay glándulas de Brunner, es decir, estoy más hacia el yeyuno, pero tampoco estoy en el hilo, porque las vellosidades siguen teniendo una relación bastante alta en relación a las criptas, ¿verdad? Pero ya estoy distanciando del duodeno. No llego a hilo, estoy en yeyuno. Ajá, ¿qué tenemos ahí? Ilio. Ya puede ser hilo, pero básicamente, ¿qué estructura estoy viendo y me llama la atención? ¿Qué son? Las criptas. ¿Sí? Son las válvulas. Acá están, miren. ¿Se acuerdan que les dije? Muscular y serosa no se afectan. Solamente mucosa y submucosa. ¿Correcto? Ahí están las válvulas. Y alrededor están las vellosidades. Doctor, ¿qué era? ¿Cómo? ¿Qué es parte del intestino? Por la relación, más diría yeyuno, ¿sí? Aunque, sí, entre duodeno y yeyuno. No duodeno propiamente porque no hay glándulas de Brunner, pero sí tengo unas vellosidades en relación a las criptas bastante pronunciadas. Y hemos dicho también que la porción del intestino delgado que más válvulas de Kepler tiene es el
Nuevamente los nódulos linfáticos, ya hemos conversado sobre eso. Miren ustedes cómo se activan los nódulos linfáticos y la población celular se distribuye, ¿no? Avanza sobre todo en las capas en donde se encuentran expuestos a determinados gérmenes. Se mete en la mucosa y también se puede desplazar hacia la capa muscular, como sucede en las apendicitis, por ejemplo. El intestino grueso, también conocido como marco colónico, porque si tú pones tu foto acá, está flanqueado por todo el marco, ¿no? Marco colónico. Comienza en lo que es la región cecal o ciego, de donde se desprende el apéndice cecal o vermicular, vermiforme, porque tiene forma de gusano. Está formada por austras, que podemos ver acá que aparecen dilataciones, que de manera ascendente dan lugar al colon ascendente hasta llegar al ángulo hepático, en donde se torna transversal, llegando al ángulo esplénico y que ahí descendiendo por el flanco izquierdo del cuerpo, llegando a una zona llamada sigmoide, en la cual, para bien o para mal, el meso que va a recubrirlo va a ser un poco extenso, largo, y está asociado muchas veces a patologías quirúrgicas, como es el vólvulo del sigmoide, es decir, cuando el sigmoide se da vuelta sobre sí mismo. ¿Y es por qué? Porque el meso es bastante largo en este lugar. Y eso se ve asociado generalmente a personas de altura, con una dieta pobre en fibras, ¿no? Que generalmente se ve. Y para en la parte media del cuerpo, terminar en lo que es el recto y el ano finalmente. Así como empezamos, así terminamos. Empezamos nosotros hablando del esófago como un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿verdad? Pasamos después a un epitelio cilíndrico simple que tiene sus modificaciones, vellosidades, microvellosidades, etc. Hasta llegar a la porción del ano, una porción interna del ano en la cual cambiamos nuevamente de este epitelio cilíndrico simple a un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, para finalmente en la zona externa del ano convertirse en una piel común y corriente, porque la región anal tiene pelos o no tiene pelos, ¿sí? Claro que tiene pelos, entonces es un epitelio, es una epidermis, es una piel completa, con queratina. Es decir, llegamos a ser un epitelio estratificado plano, queratinizado, con folículos pilosos, glándulas sebáceas y todo lo demás. Al igual que la boca, es lo mismo. ¿Qué dijo? Comenzamos y terminamos igual. 1,5 metros de colon. ¿Sí? Como ustedes pueden apreciar, va a tener algunas características macroscópicas que la diferencian de un intestino delgado. Lo principal, la formación de las austras. Segundo, la formación de las teñas, que es básicamente 3 estructuras lineales a manera de cinta que recorren todo el intestino hasta la región sigmoide y especial de la parte de la región del recto. No recorre todo el recto, solamente la porción inicial. ¿Cómo se forma? Va a estar va a depender de lo que son las fibras musculares longitudinales, las externas, no las internas. Las internas no las tocan para nada. Solamente las externas se organizan y van a formar estas 3 teñas. Por último tenemos la capa más superficial, la serosa, la que envuelve a todo este intestino grueso. Esta serosa va a dejar unas extensiones serosas de mesenterio que van a ser rellenados con tejido adiposo. Son los famosos apéndices epiploicos. Los apéndices epiploicos, las teñas y las austras le dan la característica propia al intestino grueso del colon. Lo mismo, simplemente que en el caso del intestino grueso no tiene vellosidad. Lo que tiene sí son criptas de Lieberkühn, que son profundas, ¿sí? Son como si fuesen tubos de ensayo. Ustedes han trabajado con tubos de ensayo y han puesto los tubos de ensayo uno al lado del otro, estoy seguro que sí han jugado de esa manera, y lo han puesto en una gradilla uno al lado del otro, lo han puesto así, mirando, contemplando que estén todos igualitos, ¿sí? Más o menos esa es la estructura del colon. Tubos de ensayo, ¿sí? Criptas de Lieberkühn, bien grandes, y lo vamos a ver después en imágenes. ¿Qué vamos a tener? La lámina propia, muscular y mucosa, y las submucosas que son similares a un intestino delgado. Vamos a tener una muscular externa y la longitudinal externa va a conformar lo que ya les mencionaba, las 3 teñas, ¿sí?
O sea, se va a diferenciar, se va a organizar de una manera que va a dar origen a las tres tenias, que a su vez van a originar estas formaciones de austras a lo largo de todo el recorrido del colon. La serosa forma las apéndices efectorios. Esta es una cripta de Liverpool, como ven ustedes es bastante pronunciada. No hay vellosidades, no se proyecta hacia el exterior, todo es hacia la lámina propia, ¿correcto? Esa es la gran diferencia entre colon e intestino delgado. Ahora, ¿qué tenemos en la parte más superficial de lo que es la cripta de Liverpool? Gran cantidad de células absortivas, porque ahí también se absorbe todavía algunos elementos, no todo es desecho del intestino grueso. Después tenemos gran cantidad de células caliciformes, y eso nos debe dar pie para que nosotros identifiquemos en qué segmento del intestino nos encontramos. La gran presencia de células caliciformes. ¿Qué más? Células regenerativas, como todo epitelio debe tener, y células enteroendocrinas. Esto es un corte transversal del intestino grueso, del colon. Esto es la luz. Esta es la mucosa, la submucosa, ¿correcto? Esto es la capa muscular, en este caso es la circular interna, y aquí tenemos estos que parecen como nódulos, ¿sí? Es la longitudinal externa. Ustedes pueden ver cuántas hay: 1, 2, 3, las tres tenias. ¿Sí? Esas son las tres tenias que vamos a ver nosotros a manera de cinta externamente en el colon. Y esto es bonita la distribución de las criptas de Liverpool, una al lado de la otra. Pueden ser verticales, pueden ser oblicuas, como ustedes quieran, pero están una al lado de la otra, con gran cantidad de células caliciformes. Por eso se ven células blanca, 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 con la gran cantidad de células caliciformes. El resto es lo mismo. El resto es lo mismo. Muscular y mucosae, submucosa y muscular propia o muscular externa. Además de la serosa que tenemos ahí. Miren ustedes ahí las famosas criptas de Liverpool. Grandes, ¿verdad? Profundas. No hay hacia afuera, no hay vellosidad. Todo es hacia la lámina propia. Y una al lado de la otra. Criptas de Liverpool. Tenemos acá muscular y mucosae, submucosa y nada más. Y la gran cantidad de células caliciformes, ¿no? Miren ahí, gran cantidad de células caliciformes. Las famosas criptas, la lámina propia que se encuentra entre ellas también. Nuevamente, miren cómo están dispuestas, aquí de manera oblicua, pero todas ellas son las criptas de Liverpool. Y entre ellas la lámina propia, muscular y mucosae, la submucosa rica en células de defensa. Miren acá, esto es el corte longitudinal de las criptas de Liverpool, y esto es un corte transversal. Podemos visualizar gran cantidad de células caliciformes, gran cantidad de células caliciformes, como si fuesen florcitas con pétalos. Esa imagen vamos a tener ahí. ¿Sí? Es un corte transversal, florcitas con varios pétalos, florcitas con varios pétalos. ¿Dónde estamos? Colon. ¿Sí? Un poquito de imaginación. Nuevamente, para recordar lo que es la longitudinal externa, la formación de las tres tenias. Ahí está, para mayor visualización. Ahí están las estructuras que la conforman. El apéndice secal, como su nombre propio lo dice, es un apéndice, es una extensión. Se dice que es algo residual a lo que antes, por evolución, ha ido desapareciendo. Tiene las mismas cuatro capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ahora, ¿cuál es o qué parte es lo interesante de esta apéndice secal? Proviene del ciego, por lo tanto es un orificio que comunica el apéndice con el ciego, no tiene otro orificio de salida. Por lo tanto, cualquier estructura, cosa o lo que ustedes imaginen que ingrese al apéndice puede generar su obstrucción. Si se obstruye, va a comenzar a inflamarse. Si se inflama, va a haber presión de los vasos sanguíneos. Si hay presión de los vasos, menor irrigación sanguínea, tener hipoxia, generar necrosis, perforación, peritonitis, muerte. ¿Sí? Esa es la historia natural de la enfermedad. Por eso es que un paciente va al hospital diciendo, ay, me duele acá, ¿no? Viene así más o menos, ¿no? Y hace todo lo que sabe clínicamente, le pregunta si tiene apetito, si no tiene apetito, si hay fiebre, náusea, vómito, dolor localizado, que ha evolucionado a lo largo de las horas,
porque clínicamente tengo una apendicitis. Le hago sus exámenes, me dicen sí, no, más o menos, parece que sí, parece que no, tengo que operar, no puedo dejar mirando, ¿no? La clínica es la que manda siempre. ¿Okay? Ahora, ¿qué podemos encontrar acá? Dependiendo de la edad, un montón de cosas. Desde parásitos, lo más común es Oxyurus en los pequeños, podemos encontrar semillas, podemos encontrar piedritas, podemos encontrar cualquier elemento que se les antoje. Caso muy particular, y lo he comentado con sus demás compañeros también, me entrega una pieza quirúrgica, un apéndice para hacer el estudio, una vena, una niñita, ¿no? Año y medio, 2 años, no tenía más, había comenzado con dolor abdominal, pasa a sala y le retiran el apéndice. Examinamos el apéndice y encontramos en su interior esas famosas cuentitas de los que trabajan en bisutería para hacer joyería, pulseras, en el apéndice de la niña. Extendiendo la historia clínica, algo que no hacen los internos, se le pregunta a la mamá, ¿no? ¿Y qué trabaja? Trabajo en mi casa. ¿Qué hace? Hago bisutería, pulseras para vender y todo. ¿Y su niñita? Claro, yo le pongo un tapetito, una sabanita al lado y está a mi lado, jugando. Entonces, todo lo que se le caía a la mamá, ahorita se le pasaba, ¿no? Hasta que llegó a colocarse a nivel de la cabeza. Puede haber un montón de cosas ahí por eso. El hecho es, o el resultado es de que esto, como les dije, genera una obstrucción, inflamación y activación de los nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos liberan las células que se van a la mucosa porque es la que está siendo agredida, la que está sufriendo, genera todo el ataque acá, que si no se controla a tiempo, porque es un proceso evolutivo en cuestión de horas, comienza a afectar a toda la pared. De hecho, recién cuando se compromete la capa muscular, es que nosotros llamamos apendicitis aguda, hasta perforar a veces la serosa y liberarse a nivel de la cavidad peritoneal, llamándose peritoneo. Todas las estructuras son las mismas, así que cualquiera puede venir en el examen. Miren, todo lo mismo. Y miren acá. ¿Se acuerdan de la estructura mucosa? Bien ordenadita y todo. Aquí ya perdió. ¿Sí? Ya. No es la estructura que nosotros habíamos visualizado. ¿Por qué? Miren ustedes los nódulos linfáticos. Se han desorganizado porque están luchando contra la infección que se ha producido internamente. Han ido hacia la mucosa, han deteriorado la mucosa y se pueden dirigir también hacia los campos musculares, los más profundos, ¿no? Miren ustedes todas las criptas, cómo han perdido su organización. Acá, las células se están dirigiendo tanto a la mucosa como a la muscular. Esto tiende a atravesar toda la pared, compromete todo el espesor de la pared muscular. Miren cómo los nódulos linfáticos avanzan hacia la mucosa, destruyen todo lo que se les antoja, la estructura glandular disminuye. Ahora vámonos hacia la parte rectal. Les mencionaba que hacia lo que es el recto va a corresponderse con la mucosa intestinal, es decir, cilíndrica simple. Poco a poco las criptas del Lieberkühn van a ir desapareciendo, las glándulas o las células caniciformes también van a ir desapareciendo, hasta convertirse en la región anal, en lo que corresponde a un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿verdad? El recto es similar al colon, por eso les mencionaba, criptas de Lieberkühn más profundas, en una longitud de 12 centímetros más o menos. Hacia el conducto anal vamos a tener que medir más o menos 3 o 4 centímetros de largo. Hay presencia de criptas de Lieberkühn todavía, pero son cortas, son escasas, cada vez se van espaciando más, se van haciendo menos notorias. Se forman finalmente pliegues anales y las columnas rectales que confluyen en el medio de las glándulas. ¿Se acuerdan cómo era el esófago y el estómago? ¿Sí? El epitelio gástrico, correcto, en lo que es la unión gastroesofágica. Miren acá. Similar, ¿verdad? Aquí tenemos un epitelio cilíndrico, simple, que proviene del intestino grueso, correcto. Aquí tenemos algunas glándulas del Lieberkühn todavía, y aquí tenemos el epitelio estratificado plano, no queratinizado. De esta imagen, además de ver eso justamente del cambio del epitelio, tenemos que ver la presencia acá de dos músculos distintos.
músculo liso y músculo esquelético. ¿Se acuerdan de los esfínteres interno y externo de la vejiga? ¿Sí? El interno, músculo liso, involuntario; el externo, músculo esquelético voluntario. Aquí es lo mismo. Esfínter interno, músculo liso, involuntario; esfínter externo, músculo esquelético voluntario. Este es el que aprendemos a controlar nosotros conforme avanzamos en la edad. Nosotros nacemos inmaduros completamente. Todos nuestros sistemas no están terminados. Vamos a ir madurando, vamos a ir adquiriendo dominio sobre nuestros sistemas, especialmente sobre nuestro sistema nervioso. Eso nos va a permitir a lo largo de los meses y años controlar físicamente nuestros esfínteres. Por eso es que paramos mucho tiempo acompañar, hasta que aprendamos a controlar nuestros esfínteres. ¿Qué es posible? ¿Por qué? Porque está compuesto de músculo esquelético. Cuando es un músculo esquelético, viviríamos toda la vida con pañales, ¿verdad? Sobre lo que es el conducto anal, la función final de este tubo digestivo, vamos a tener que la mucosa tiene un epitelio que va a cambiar, ¿no? Dice, desde el recto hasta la línea pectinada o línea pectínea, vamos a tener nosotros válvulas anales con un epitelio cilíndrico. Pasamos de esto desde la línea pectinada o línea pectínea hasta el orificio anal externo, vamos a tener un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Ahí dice epitelio estratificado, ¿qué sería? Escamoso, ¿no? Se utilizó el término escamoso. Y en el ano, ese epitelio estratificado, escamoso, queratinizado. Es básicamente una epidermis, es una piel muy corriente. La lámina propia, vamos a tener glándulas anales en la unión recto-ano, glándulas circuanales en el extremo distal del conducto anal, hasta folículos pilosos, glándulas sebáceas a nivel del ano y más hacia la parte superficie externa. ¿Va a existir la muscular y mucosae? Sí, pero no va a ser más allá de la línea pectinada. La submucosa es importante porque vamos a tener los plexos venosos conocidos como hemorroidales, cuya dilatación genera el problema de la hemorroides, que dependiendo del grado y la ubicación va a determinar su tratamiento médico o quirúrgico. Por último, la muscular externa, lo que ya habíamos señalado, la celular externa es la que forma el esfínter anal interno, y después lo que corresponde a los músculos de la base de la pelvis para conformar lo que es el esfínter externo, que es imagen solamente para que se quede un poco más la idea. Esto es el epitelio cilíndrico simple, ahí todavía algunas se ven células caliciformes, pero esto va desapareciendo poco a poco hasta que se transforma en un epitelio estratificado plano no queratinizado. Como vemos acá, la presencia del músculo liso y músculo esquelético posteriormente, que van a formar los esfínteres internos y externos. Solamente para que se vea, hacia aquí tenemos la parte compuesta por el epitelio cilíndrico simple y hacia allá el escamoso estratificado no queratinizado. Hacia abajo, en los costados, la parte muscular que es importante. El esfínter interno y el esfínter externo, ¿no? Los dos componentes musculares diferentes. Eso sí tiene que aprenderse, ¿no? La presencia siempre de nódulos linfáticos que acompañan a todo el recorrido. Nuevamente, muy similar a lo que yo he visto en esófago y estómago. Epitelio estratificado plano no queratinizado, epitelio cilíndrico simple con la presencia de criptas de Lieberkühn, que cada vez son menos, ¿no? Porque, ¿sí? Sí. Tejido linfoide asociado a la parte gástrica. Lo que pasa es que cuando ponen algunos datos ahí, mantienen la traducción en inglés y a veces nuevamente la ubicación de las diferentes estructuras está detallada hasta transformarse en un epitelio estratificado plano queratinizado. Es gastrointestinal. Gastrointestinal. Para.